En un mundo donde los monstruos no siempre son los infectados y la nieve no logra cubrir el dolor, The Last of Us nos empuja a mirar más allá de la superficie, que impulsa realmente a alguien a cruzar el país, arriesgarlo todo y enfrentarse al mismísimo infierno. ¿Es venganza, justicia o redención? En esta nueva entrega, los viejos protagonistas siguen en escena, pero el foco se desplaza hacia una figura que genera incomodidad y empatía en igual medida. Abby, mientras Joel y Ellie enfrentan los fantasmas del pasado en una aparente calma, irrumpe como una fuerza inevitable, una tormenta con nombre propio. Pero ¿quién es realmente Abby y por qué su historia amenaza con reescribir todo lo que creíamos saber? A través de nevadas traicioneras, miradas cargadas de historia y silencios que dicen más que cualquier grito, The Last of Us vuelve a recordarnos que cada decisión tiene un eco. Joel, el hombre que alguna vez salvó a una niña, y Ellie, que carga con una culpa demasiado grande para su edad, están a punto de enfrentar una verdad que ha crecido en la oscuridad. Una mujer marcada por la pérdida, movida por un propósito que muchos llamarían obsesión, se acerca. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que ha perdido todo menos la memoria? ¿Y qué pasa cuando la víctima se convierte en verdugo? Yo soy Gigi y te invito a recorrer el camino de pérdida y venganza que es The Last of Us. La historia de Last of Us nos ha mostrado la lucha por sobrevivir en un mundo devastado por el apocalipsis, pero en esta nueva fase de la saga nos encontramos con Abby, un personaje cuyo dolor y deseos de venganza nos arrastran a un terreno complicado. A través del valle se nos presenta una Abby diferente, mucho más compleja que la simple imagen que la vengadora que busca justicia. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará esta mujer por la redención de lo que percibe como una grave injusticia? La respuesta se despliega en cada uno de sus movimientos, sus decisiones y sobre todo en los sacrificios que está dispuesta a hacer. Abby comienza su travesía con una pesadilla que nos da una idea del tormento psicológico que arrastra consigo. En el sueño, una versión de ella misma camina por un hospital, llorando la muerte de alguien importante. Mientras su mente lucha por encontrar la paz, al despertar la realidad no es menos perturbadora. Abby se encuentra en un albergue rodeada de nieve y en la incómoda presencia de su equipo. Un lugar que parece estar lleno de nuevos comienzos, pero que para ella es solo una trampa para cumplir su misión. Es en ese entorno que Abby comienza a aflorar su verdadero deseo. No es solo venganza lo que la mueve, sino una sed insaciable por hacer pagar lo que ella considera una afrenta impune. Y es en ese contexto en el que conocemos su plan: ir tras Joel, cueste lo que cueste, sin remordimientos, sin distracciones. El conflicto interno de Abby se hace palpable cuando decide salir en patrulla sola, enfrentando el clima brutal y la creciente sensación de que cada paso que da la acerca más a la destrucción. Mientras el grupo discute qué hacer, Owen tiene otros planes, intentando convencerla de que regrese antes de que todo se descontrole. Sin embargo, Abby tiene claro que su misión no es negociable. La nieve y el aislamiento se convierten en los cómplices perfectos para su búsqueda de venganza, mientras su equipo, atrapado en sus propios miedos y esperanzas, observa. El plan de Abby es claro: conseguir que Joel pague el precio por lo que ella percibe como un acto imperdonable. Hay mañanas que comienzan con resaca, otras con remordimientos, y luego están aquellas en las que el peso del mundo parece haberse colado por la puerta. Para Ellie, este es uno de esos días. La resaca emocional de la fiesta de Nochevieja aún flota en el aire, y lo que parece una simple patrulla bajo la nieve termina revelando grietas en su mundo, en sus relaciones, en sus recuerdos y en la misma paz que Jackson pretende construir. ¿Puede una comunidad, por muy fortificada que esté, realmente proteger a alguien de sí misma? Ellie no es la misma niña que conocimos escapando por zonas de cuarentena. En esta etapa, despierta con un pasado que no la suelta y con una culpa que no termina de entender del todo. Su beso con Dina en la fiesta no es solo el detonante de murmullos, sino también el reflejo de una joven que aún no encuentra su lugar. Su relación con Joel, por otro lado, es un laberinto emocional del que nadie tiene el mapa. Jessie lo nota, le cuestiona, pero Ellie lo minimiza como quien esconde un cuchillo en el bolsillo. Útil, pero peligroso. En medio de bromas y recuerdos entrecortados, Ellie intenta sostener la fachada de que todo está bajo control. Mientras el pueblo se prepara para una amenaza incierta, Ellie lidia con monstruos más personales. El encuentro con Seth, quien la insultó con vileza la noche anterior, termina en una disculpa forzada y un par de sándwiches que saben a culpa. Aún así, acepta como quien sabe que el mundo no ofrece muchas segundas oportunidades. La patrulla con Jessie es menos una misión y más un escape. Una excusa para no quedarse quieta, para no pensar demasiado. Ellie está en una encrucijada silenciosa donde el pasado pesa, el presente duele y el futuro es un camino cubierto de nieve, lleno de pisadas que nadie se atreve a seguir por completo. ¿Está lista para enfrentarlo? Tal vez no, pero eso nunca la ha detenido antes. En The Last of Us nada es lo que parece y la calma siempre es una ilusión rota por la violencia o la pérdida.
La nieve cubre los errores del pasado, pero no los borra. Mientras Jackson se prepara para enfrentar otra amenaza invisible en algún lugar entre las montañas y la nieve, dos historias avanzan en paralelo sin saber que están a punto de chocar. ¿Qué ocurre cuando las decisiones que una vez tomaste regresan a ti disfrazadas de oportunidad o sentencia? Ellie y Jesse, alejados del alcance de las radios, encuentran refugio en un 7-Eleven olvidado. Como si el mundo hubiese detenido su caos por unas horas. Entre risas descubren secretos del pasado. Eugene, un ex luciérnaga cuya muerte a manos de Joel no fue un acto de frialdad, sino de compasión. Ellie, mientras sostiene el colgante de Eugene, no puede evitar preguntarse cuánto más le oculta a Joel, y que otras verdades enterradas bajo la nieve podrían cambiarlo todo. Cuando se enteran de que Joel y Dina siguen sin dar señales, la atmósfera se tensa. Jesse y Ellie toman caminos separados, movidos por la urgencia de lo desconocido. A pocos kilómetros de distancia, Joel ha salvado la vida de una joven de quien no sabe nada y que paradójicamente lo conoce demasiado bien. Abby, acorralada por infectados y su propio pasado, ha sido rescatada por el hombre que ha odiado durante años. La ironía es casi cruel. Mientras el grupo se reorganiza y ella los guía hacia una supuesta cabaña segura, Abby es pura fachada. Detrás de cada palabra hay un cálculo, un plan. Joel no sospecha nada, Dina se mantiene alerta y en esa tensa calma previa a la tormenta, el destino comienza a sellarse. ¿Qué pasa cuando la calma es solo la antesala de una pesadilla? En Jackson, el silencio se rompe con un zumbido subterráneo, una vibración apenas perceptible que preludia lo impensable. Las calles, aún tranquilas tras los acontecimientos del episodio anterior, comienzan a estremecerse bajo el peso de una amenaza que nadie anticipó. Con Joel, Dina y Abby cabalgando hacia lo desconocido, el verdadero infierno se desata detrás de ellos. Los rumores de un extraño crecimiento en las tuberías, una maraña de tentáculos infectados, parecen haber quedado relegados al olvido hasta que la primera sombra se asoma más allá de la muralla. Como un torrente imparable, cientos de infectados se precipitan contra las puertas del asentamiento. El pueblo responde con una valentía que no desmerece, pero pronto queda claro que esto no es una emboscada común. Entre los defensores, Tommy emerge como figura central, lanzallamas en mano, enfrentando directamente al monstruoso hinchado que encabeza el ataque. Mientras María ofrece cobertura, desde los tejados, Tommy lo arrastra en una persecución desesperada que culmina en un callejón sin salida. Con su última gota de combustible y un destino aparentemente sellado, la tensión alcanza su punto máximo, pero en el último instante, cuando la muerte parece inevitable, la suerte interviene. El hinchado cae dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas. Y es ahí donde comienza a revelarse el verdadero misterio. El ataque no fue aleatorio. Al final del primer episodio se nos mostraron los tentáculos de los Cordyceps dentro de las tuberías, una pista ignorada que ahora cobra todo el sentido. Estas enredaderas no son solo síntomas de infección, son señales, faros biológicos capaces de atraer a los infectados como polillas a la luz. Aunque en el videojuego las esporas eran la principal vía de contagio, la serie de HBO ha apostado por una red subterránea interconectada. Si las raíces del hongo alcanzaron las tuberías de Jackson, pudieron haber enviado un llamado imposible de ignorar. En este nuevo universo, la amenaza no solo se mueve, también escucha, y Jackson, sin saberlo, había gritado su ubicación. Hay momentos en los que el tiempo parece sostener la respiración justo antes de romperse en mil pedazos. En este nuevo episodio de The Last of Us, la nieve no es lo único que cae. Lo hace también la ilusión de seguridad, de tregua, de descanso. En medio de un escenario que parece ofrecer un respiro, un complejo turístico alejado del caos, un techo para guarecerse del frío implacable, se esconde algo más oscuro, más personal. Abby lidera el camino con una calma extraña y Joel, siempre atento, no tarda en notar lo que muchos pasarían por alto. Que se esconde realmente tras las miradas tensas y los uniformes del grupo de Abby. ¿Y por qué en una serie tan marcada por la supervivencia, esta vez parece que todo gira en torno a la verdad? Las respuestas llegan rápido y sin piedad. Abby, con su equipo armado y meticulosamente preparado, revela que esto no es una coincidencia, ni una simple misión de reconocimiento. Es un ajuste de cuentas. Joel, al principio incrédulo, intenta comprender, intenta hablar, incluso apela al hecho de haberle salvado la vida a Abby. Pero esto no basta. Su nombre, tan cargado de historia, es reconocido con una mezcla de sorpresa y odio por el grupo. Dina es neutralizada y Abby, en un tono casi metódico, comienza a interrogar a Joel. Sus palabras no tienen intención de reconciliación, solo buscan una confesión. Cuando Joel menciona Salt Lake City, todo encaja. El pasado que él trató de enterrar ha vuelto, esta vez en forma de una mujer decidida, con un arma en la mano y una herida que lleva años supurando. Y con un disparo seco a la pierna, la escena queda sellada. No se trata de justicia, sino de venganza. Pero The Last of Us no se conforma con mostrar violencia. Quiere que entendamos por qué ocurre. El discurso de Abby no es solo una justificación. Es un grito que viene desde su adolescencia.
desde ese momento congelado en el tiempo en que vio el cuerpo de su padre asesinado. Para ella, Joel no es el antihéroe que muchos llegaron a admirar, sino un destructor de futuros. Su rabia no es improvisada. Lleva 5 años entrenando en la milicia de Seattle, moldeando su venganza en una brújula moral que curiosamente prohíbe matar a los indefensos, como lo es ahora Joel. Abby no lo hace por deporte, lo hace porque necesita cerrar el ciclo, porque en un mundo en ruinas hay actos que, como ella misma dice, todos sabemos que están simplemente mal. Y al final, entre gritos, sangre y palos de golf, esa frase resuena más fuerte que cualquier disparo. ¿Hasta dónde llegarías por amor, por justicia o por venganza? En The Last of Us, la muerte deja cicatrices más profundas que los dientes de un infectado, y esta vez ni Ellie, ni Joel, ni Dina, ni siquiera Abby saldrán ilesos del viaje. En medio del caos, una nueva amenaza se alza con botas militares y miradas frías: los lobos. Mientras las fronteras entre víctima y verdugo se desdibujan, la serie lanza una pregunta imposible de ignorar, que se pierde cuando todo lo que queda es la furia. Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil. Un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. En un mundo donde las líneas entre héroes y villanos se desdibujan tan fácilmente como la nieve sobre la sangre, una nueva fuerza comienza a tomar protagonismo en The Last of Us. Sus miembros se mueven con disciplina militar, sus símbolos empiezan a aparecer en chaquetas, mochilas y muros derruidos. WLF. Su presencia silenciosa pero inquietante se expande como una sombra sobre el caos. ¿Quiénes son realmente los lobos? ¿Aliados inesperados o una amenaza aún mayor que los propios infectados? Mientras los espectadores comienzan a conocer a Abby y su equipo, el misterio detrás del Frente de Liberación de Washington empieza a desvelarse, y con él nuevas preguntas sobre el precio de la libertad. El episodio introduce formalmente a esta facción, una organización paramilitar que surge tras la caída de Fedra en Seattle. Lo que comenzó como una rebelión impulsada por la opresión se convirtió rápidamente en un régimen propio, férreamente organizado y armado hasta los dientes, fundada por los hermanos Patterson como un movimiento de resistencia. La WLF cambió radicalmente bajo el mando de Isaac Dixon, quien consolidó su poder a través de la violencia. Lo que debía ser liberación se convirtió en imposición. Los civiles fueron obligados a unirse y la promesa de justicia se diluyó bajo el peso del control. En el ciclo constante que The Last of Us retrata con maestría, los rebeldes terminan por convertirse en lo mismo que juraron destruir. Y en este contexto, los lobos son tan temidos como cualquier otra amenaza del mundo postapocalíptico. Abby y sus compañeros antiguos luciérnagas, marcados por la masacre de Joel en Salt Lake City, no tardaron en encontrar refugio y propósito bajo el estandarte de la WLF. Despojados de su hogar y de sus ideales tras la caída de las luciérnagas, viajaron al norte, a Seattle, y se unieron a los lobos buscando algo a lo que aferrarse. Pero lo que comenzó como una necesidad pronto se transformó en una vida regida por disciplina y entrenamiento militar. Entre flashbacks y tensiones internas, la serie muestra cómo los años en la WLF no han curado las heridas de Abby, sino que las han convertido en cicatrices endurecidas por la guerra. A diferencia de la relativa calma de Jackson, la vida bajo la WLF es una batalla constante, y mientras Abby avanza con paso firme hacia su objetivo, queda claro que para ella un uniforme no borra el pasado, solo lo entierra bajo una nueva capa de furia. En un mundo donde la violencia es tan cotidiana como respirar, hay actos que, aún así, sacuden los cimientos de lo que entendemos como justicia, lealtad o redención. El episodio A Través del Valle se atreve con algo que muchos temían y otros tantos esperaban con ansias morbosas: enfrentarse al destino de Joel. Pero más allá de su muerte, lo que realmente impacta es la manera en la que ocurre, la crudeza con la que la serie nos arrastra por un camino de desesperación y pérdida sin retorno. ¿Puede una historia seguir adelante cuando arranca de cuajo a su corazón más profundo? La respuesta llega con el estruendo de un palo de golf contra carne y hueso. La escena es tan brutal como devastadora. Mientras Ellie entra desesperada al complejo tras seguir las huellas de Joel y Dina, se encuentra con el horror en su forma más humana. Abby, consumida por el odio, desfigura a Joel hasta dejarlo irreconocible. Ellie, contenida a la fuerza, grita por su figura paterna, quien apenas puede alzar un dedo antes del golpe final. A diferencia del videojuego, donde su muerte queda parcialmente oculta, la serie nos obliga a mirar, a ser testigos del sufrimiento hasta el último aliento. Es una ejecución que no solo hiere a Joel, sino que desgarra a Ellie y a nosotros con ella. Cuando el grupo enemigo se va, Ellie no se desmaya ni olvida, se arrastra hacia el cuerpo, lo abraza, lo llora y promete venganza. Lo que sigue es un paisaje emocional tan desolador como el propio Jackson. Ahora humeante y lleno de cadáveres, Jess, Dina y Ellie regresan con el cuerpo de Joel envuelto por una sábana, arrastrado por los caballos. La muerte de Joel marca un punto de no retorno y la serie lo sabe.
Massine y Milot no escapan al impacto, lo multiplican. Nos quitan a Joel de la forma más desgarradora posible, no por simple shock, sino para abrir la puerta a una historia teñida de rabia, duelo y cicatrices. ¿Qué queda cuando matan a quien nos definía? Para Ellie, para nosotros, nada volverá a ser igual. La muerte siempre ha estado presente en The Last of Us, pero nunca se había sentido tan abrupta, tan cruel, tan condenadamente injusta. En el episodio A través del valle, la tragedia no llega como una emboscada en la oscuridad, sino como una soga que se ha estado tensando desde el primer minuto de la temporada. Sabíamos que se acercaba o creíamos saberlo, pero cuando ocurre nos corta el aliento igual. ¿Qué sucede cuando una historia pierde a su corazón? ¿Puede el alma sobrevivir sin él? Joel ha muerto, pero la serie no se detiene para llorar. En cambio, sigue adelante como Ellie, como Jackson, como el apocalipsis mismo. ¿Pero a qué precio? La muerte de Joel no es un punto final, sino el inicio de una deuda emocional que no se ha terminado de cobrar. Aunque ya no esté, su sombra se cierne sobre cada decisión que Ellie tome. Joel salvó a Ellie hace años al elegir su vida sobre la posible cura del mundo, y ahora ella debe pagar el costo de esa elección. Su ausencia no alivia la tensión, la amplifica. Ellie no podrá llorar, solo actuar, porque es más fácil empuñar un cuchillo que mirar el vacío. La furia es más llevadera que la pena. El legado de Joel es una herencia de violencia y la serie se atreve a mostrar que lo que él dejó atrás no son respuestas, sino un espejo en el que Ellie se refleja cada vez más. Jackson, asediada por hordas de infectados y en llamas, no solo es una ciudad arrasada, es el símbolo de un mundo que sigue cayendo a pedazos, con Ellie en medio de sus ruinas emocionales. Pero The Last of Us no se contenta con enterrar a Joel y seguir adelante. En cambio, planta semillas de su muerte que florecerán en el alma de Ellie. El episodio insinúa que hay más en el pasado de Joel de lo que hemos visto, presentando personajes como Gale, cuya historia con él parece incompleta, que le hizo a su esposa, que secretos arrastra la figura que creímos conocer. Mientras Ellie carga con la memoria de Joel, el show deja claro que su historia no se ha cerrado del todo. Flashbacks, revelaciones y vínculos rotos con Tommy, Dina y Jesse formarán el nuevo campo de batalla de Ellie. Y en este mundo donde el dolor es la única constante, Ellie tendrá que decidir si quiere romper el ciclo o convertirse en otra versión del monstruo que fue su figura paterna. Porque incluso en el fin del mundo, el pasado nunca se queda enterrado por mucho tiempo. En una historia marcada por pérdidas, venganzas y heridas imposibles de cerrar, a veces un solo cambio puede alterar por completo la intensidad emocional de un momento clave. En A través del valle no solo somos testigos de la brutal ejecución de Joel, sino también de una inesperada testigo, Dina. En el videojuego, quien acompaña a Joel en sus últimos momentos es Tommy, su hermano. Pero la serie elige sustituirlo por Dina, la amiga, confidente y creciente interés amoroso de Ellie. ¿Qué significa esto para la narrativa? Para Ellie y para Dina, que se gana y que se pierde al tomar esta arriesgada decisión. Al colocar a Dina en el epicentro de esta tragedia, The Last of Us la transforma de compañera secundaria en figura clave del trauma que une y desgarra a Ellie. Dina ya compartía una conexión especial con Joel, una que la serie se encarga de construir sutilmente desde los primeros minutos. No fue un simple paseo lo que la llevó junto a él aquel día, un destino compartido. Estar presente durante la muerte de Joel le arranca la inocencia y la lanza a una espiral emocional de dolor y rabia, muy parecida a la que vivirá Ellie. Este acto no solo refuerza el lazo entre ambas, sino que también siembra en Dina su propia semilla de venganza. Un deseo que no nace solo de lealtad, sino de amor y pérdida genuina. Al estar ahí mirando cómo la esperanza se desangra ante sus ojos, Dina se convierte no en una testigo pasiva, sino en una nueva víctima de la violencia que lo cambia todo. Reemplazar a Tommy por Dina no solo es una decisión estética o de guión, es una elección cargada de implicaciones futuras. Tommy en la serie tiene su propia carga, su hijo, su ciudad en ruinas, sus batallas internas. Mientras él queda relegado al drama comunitario de Jackson, Dina se convierte en la testigo del acto que impulsa la historia hacia adelante. Este cambio, lejos de restar, suma capas al relato. Nos conecta con Dina a través del horror compartido y crea una red emocional más densa entre los tres personajes. Ellie no solo lamenta a Joel, también siente culpa por no haber estado ahí, envidiando a Dina en esa última cabalgata. La serie nos muestra que los lazos más fuertes a veces se forjan en medio de la devastación. Y ahora con Joel fuera de escena, Ellie y Dina tendrán que sostenerse mutuamente en un mundo que no deja de romperse. Cuando todo parece perdido, la música se convierte en el único lenguaje capaz de traducir lo indescriptible. Al final del episodio 2 de la segunda temporada de The Last of Us, cuando la pantalla se funde en sombras y el mundo de Ellie se reduce a cenizas, una canción comienza a sonar. Es sombría, pausada, casi un susurro en medio del desastre. Y sin embargo tiene un peso brutal. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué ahora? En un episodio tan cargado de violencia, traición y pérdida, esta elección musical no solo cierra el capítulo, lo redefine.
El dolor de Ellie, la ira silenciosa de Dina, la mirada perdida de Jesse, todo cobra un nuevo significado con las notas de Through the Valley. Lo que hace especial esta versión es más que su tono melancólico, es la voz que la interpreta. Ashley Johnson, la Ellie original de los videojuegos, canta esta versión de la canción escrita por Sean James. No es un simple guiño para fans, es un puente emocional que conecta el universo del juego con el de la serie. En The Last of Us Parte 2, Ellie escucha esta canción con auriculares justo antes de que Joel le regale una guitarra. Luego suenan los créditos marcando la transición definitiva de la joven inocente a la guerrera atormentada. Escuchar la voz de Johnson en la serie mientras Ellie, ahora interpretada por Bella Ramsey, regresa a Jackson con el cadáver de Joel, es un gesto poderoso. Es como si la Ellie del pasado despidiera a la única figura paterna que conoció. Through the Valley no es solo un título evocador, sino una declaración temática. El valle es el de la sombra de la muerte y la Ellie que emerge tras la ejecución de Joel no volverá a ser la misma. La letra de la canción es un mapa emocional de su descenso. Habla de venganza, de matar a los enemigos cuando vengan, de no poder andar por el camino del bien. Cada verso es una premonición de la furia ciega que consumirá a Ellie. Como en el tráiler original del juego, donde Johnson canta rodeada de cadáveres, la canción señala el comienzo de una etapa más oscura. Con esta elección musical, The Last of Us no solo honra sus raíces, sino que anuncia con claridad hacia dónde se dirige. Por un sendero empapado en sangre, donde redención y perdición parecen inseparables. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Teardown.